Vamos a comenzar hoy compartiendo toda una reflexión que necesito toda la concentración de ustedes. Hoy quiero hablar de algo que no se habla habitualmente, algo que tiene que ver con el ideal y la misión en la vida. Palabras muy grandes aparentemente que a veces no se hace común de hablarlo entre todos. Es importante que recuperemos la conciencia de qué significa el ideal y la misión en la vida. Entonces, cuando estudiaba las culturas antiguas, me daba cuenta que ellos tenían una preocupación permanente. Era tratar de que sus jóvenes pudieran hacer buenas elecciones en la vida, justamente. Y en esa preocupación, los que estaban encargados de la formación de la conciencia, sacerdotes, gurúes, maestros, sabios, lo que les interesaba que sus jóvenes hicieran dos cosas bien. Atención, la primera de todas era que lo más pronto posible supieran para qué habían venido a esta vida. Los rituales de iniciación en muchas culturas era justamente tratando de que los jóvenes descubrieran cuál era su propósito en la vida. Y la idea básica era la siguiente: cada uno somos originales y venimos a aportar algo. Entonces la pregunta es: ¿qué vengo a aportar a la evolución? ¿Qué vengo a aportar a mi comunidad? ¿Qué es lo original que yo tengo? ¿Qué es eso propio? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión personal? Y para eso, como digo, había rituales de iniciación, ayudando a que la persona aprendiera a discernir esto. Y la segunda clave, se van a sorprender, en el trabajo justamente de este discernimiento de la conciencia, era que las personas, que los jóvenes, mujeres o varones, aprendieran a discernir cuál era la compañera o el compañero más adecuado para ellos. ¿Por qué se preocupaban por este tema? No era elegirle el novio o la novia, no era un tema de elección, era un tema de ayudarlos a discernir si tal o cual persona que estaban eligiendo era la adecuada. ¿Pero por qué? La razón de fondo es que cuando uno elige a una compañera o un compañero, lo que está haciendo es encontrando a alguien como compañero de vida para que me ayude a realizar mi propia misión en la vida. Lo que a ellos les importaba era que elija a la persona adecuada para que me ayude a realizar mi misión personal. Y yo tratar de ser para la otra parte el que lo ayuda, el que colabora para que desarrolle su misión personal. No sea que eso no ocurra, que la compañera o el compañero que tengo al lado, en vez de ser el que me ayuda, es el obstáculo más difícil para que yo desarrolle mi misión personal. Algún día conocerán a mi señora, estará aquí conmigo, y verán que no sería yo si no estuviera ella en mi vida. Lucía es su nombre, y ella es mi compañera de vida. Y no podría desarrollar todo lo que he hecho si no fuera por su acompañamiento, su cercanía, su apoyo. Esa sensación de sentirse apoyado, como decía ayer, vos podés contar conmigo, no es un tema menor en la vida de cualquier hombre o cualquier mujer. Muchos hombres y mujeres no llegan a realizar su propia misión porque la persona que tienen al lado es el peor obstáculo, por egoísmo del otro, por actitud posesiva, por lo que fuera. De modo que entonces trabajar por cuál era la misión en la vida y elegir el compañero o la compañera adecuada era para las culturas antiguas el centro en el trabajo de la formación de los jóvenes. No hay que olvidarlo. Entonces vamos a hacer juntos un estudio profundo de qué significa o qué queremos decir cuando hablamos el ideal y la misión en la vida. En Oriente a este tema le llaman el Dharma. La palabra Dharma tiene que ver con el propósito también. Y entonces en ese sentido trabajar el propio propósito, el sentido de la vida, nos permite orientar nuestra vida. Vamos a ver entonces ahora, desde un desarrollo teórico, que les pido me sigan atentamente, qué significa hablar
del sentido de la vida, de la misión en la vida. Y vamos a ver después, lo más importante, ¿cómo me ayudás, Roberto, para que pueda discernir yo mismo sobre ese ideal de vida mío o esa misión personal? A ver si se ve bien allá, díganme. En la tradición griega había una palabra que es ethos, que significa ética, que tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. Los griegos, igual que nosotros, tenían la misma preocupación, y ellos en su discernimiento del comportamiento humano, lo que les importaba era saber cuándo un comportamiento humano era adecuado, era bueno, cuándo el comportamiento de una persona, de una comunidad, era pleno, ayudaba a la plenitud, ayudaba a desarrollarse bien. ¿Cómo poder discernir eso? Entonces, en el estudio de la ética, en el estudio del comportamiento humano, ellos distinguieron dos cosas. Y en la forma de acentuar la palabra está la clave. Cuando acentuaban la palabra ethos con un acento circunflejo, hablaban de manera de ser. Y cuando lo acentuaban de manera común, hablaban de modo de vivir. Entonces, para los griegos había que distinguir muy claramente una cosa de la otra. Una cosa es entender el comportamiento como acto, como actos, y otra cosa es entender el comportamiento como actitudes. Y ellos se daban cuenta que había que buscar, discernir cuáles eran los actos que ayudan al desarrollo de la persona y cuáles eran las actitudes que ayudan al desarrollo de la persona. Cuando pensaban en los actos, entendían claramente que un acto es correcto cuando está de acuerdo a la ley, a la norma. Entonces los griegos entendían que cuando hablábamos del acto humano, era importante referirlo siempre a la ley o a la norma, y un acto será adecuado cuando está de acuerdo a la ley, y no lo será cuando no está de acuerdo a la ley. La fijación de la norma pasa a ser importante. Cuando pienso la ética como manera de ser, cuando la pienso como actitudes, las cosas cambian. Ellos se daban cuenta que había en el ser humano actitudes que estaban en uno y que estaban más allá de un rol determinado o de un acto determinado. Tiene que ver con lo que yo dije ayer: las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. De modo que, de acuerdo a cómo uno es, de acuerdo a la actitud que tiene, va a ser su comportamiento afuera. Por ejemplo, si yo soy una persona pesimista, no solamente veo el lado vacío del vaso, sino que soy pesimista cuando juego a mi deporte, cuando hablo con alguien, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en mi trabajo. Es decir, esa actitud va a teñir todas las cosas que hago. Entonces la pregunta de ellos era: ¿cuáles eran las actitudes que nos permitían desarrollarnos plenamente? Obviamente uno diría: Roberto, es básico. O sea, es más importante una persona optimista que pesimista. Y en ese discernimiento de actitudes, la pregunta de ellos era: ¿cuál era la actitud medular? ¿Cuál era la actitud más importante que un ser humano tenía que tener en la vida? Cuando ellos hacían esto, utilizaban una frase que fue la clave que estaba colocada en muchos lugares públicos de la tradición griega. Una frase que decía así: ama a las personas y usa las cosas. Esta frase parece obvia, pero sin embargo ya hace 2000 años atrás o más, había personas que hacían eso, amaban las cosas y usaban a las personas, ¿me entienden? Y como pasaba eso, tenían que poner la frase. Es decir, el problema del ser humano en su condición es igual. Por eso colocaban esta preocupación: ama a las personas y usa las cosas. O sea, el tratamiento en la vida tiene que ser distinto. Y a partir de esto, entonces, pensando en la ética como manera de ser, ellos entendían que la actitud fundamental en la vida de la persona era tener o una mirada cualitativa de la vida o una mirada cuantitativa en la vida. Es decir, o me preocupa o pongo por encima la calidad o pongo por encima la cantidad. O el norte de mi vida es la cantidad o la actitud fundamental en mi vida es la calidad.
esta manera de ver la vida, cuantitativa o cualitativamente, marca una diferencia sustancial. Cuando Roma conquista Grecia, en vez de trabajar todo este sentido de la ética, solamente se queda y reduce la ética a este concepto. Y por eso la moral latina es ni más ni menos que un ordenamiento de leyes para ordenar los actos humanos. La tradición cristiana va a tomar del derecho romano este sistema, y entonces cuando hablamos de moral y de ética, normalmente estamos refiriéndonos a ver los actos de acuerdo a las leyes. Para los griegos no era esto lo importante, este era un aspecto. Lo más importante era esto. Y pasaron siglos hasta que después, hacia fines del siglo XIX, se recupera la visión de la ética de esta manera, una ética de actitudes. Los filósofos del siglo XX en Europa empiezan a recuperar este pensamiento que se llama la axiología, el estudio del comportamiento de actitudes. Cuando uno va mirando esto, se va dando cuenta de que la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que le importa son los valores. Y la persona que tiene una mirada cuantitativa, lo que le importa es el interés. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que le importa son los valores. En cambio, la persona que tiene una mirada cuantitativa, lo único que le importa es su propio interés. Por eso esta persona busca su beneficio. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida busca el bien. Pero ahora atención, esto que estoy dividiendo aquí no significa que esto es malo y esto es bueno. Esto, por favor, síganme bien. Para los griegos entendían que era bueno que un acto estuviera de acuerdo a la ley. Pero era bueno en la parte de las actitudes que la cantidad estuviera en función de la calidad. Cuando la persona pone la cantidad en función de la calidad, cuando una organización pone la cantidad en función de la calidad, cuando un país pone la cantidad en función de la calidad, cuando un planeta pone la cantidad en función de la calidad, siempre hay crecimiento, siempre hay desarrollo. Cuando en función de la cantidad mato la calidad, cuando en función de la cantidad uso la calidad en esa función, la experiencia histórica de los pueblos y de las personas es que siempre terminamos destruyéndonos. Por eso esta clave es una consigna que no debemos olvidar. Y cuando digo esto me acuerdo siempre de una frase que no me quiero... Uno de los pensadores que están detrás mío en todo lo que yo enseño es Gandhi. Él como pensador me enseñó a discernir muchas cosas. Y cuando él decía esta frase, la paz no se hereda en los cromosomas, miren qué importante, la paz no se hereda en los cromosomas, como diciendo, la paz, la justicia, el amor, el bien, no se hereda en los cromosomas, es la responsabilidad que una generación tiene con la que viene. De nuevo tenemos que recordar estas verdades fundamentales. Si no lo hacemos, el futuro histórico de nuestro planeta está en juego, ¿me entienden? Es tan importante entender esto. Volver a recordar lo fundamental. Y lo fundamental es tan simple como esto, que la cantidad esté en función de la calidad, es la esencia de nuestra existencia. Si perdemos de vista esto, caemos en un tremendo deterioro personal y colectivo. Entonces, Roberto, ¿está mal que una persona tenga intereses personales? No. Si tus intereses están en función de los valores, perfecto. Ahora, si tú pones tus intereses y tu beneficio propio antes que nada, aquí tenemos las experiencias de los gobiernos y de lo que nos pasa. Porque la cosa pública, porque las personas que están en el lugar que deberían ser distintas, se interesan solamente en su beneficio, estamos como estamos. Lo que tenemos que recuperar es que mi beneficio tiene que siempre estar en orden al bien común. Y por eso, como decía ayer, cuando en una organización lo que se privilegia es que el liderazgo sea siempre para tratar de que los demás también sean líderes, en una organización donde lo que se privilegia es un sentido comunitario, vamos por buen camino. Cuando en una organización esto no es así y si privilegia el individualismo, lo mío, lo propio, sin importarme el del otro, vamos por mal camino. Y fíjense qué importante, en la formación de los jóvenes,
El discernimiento de esto es clave. Cuando yo me quedo solamente en la ética como modo de vivir así, lo que dije ayer, uno termina cayendo en el cumplimiento. Y como decía, es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque cumplo las leyes para que no me castiguen. Hago lo que la norma dice porque de esa manera tengo la ventaja y tengo la aprobación de los otros. En cambio, cuando yo me rijo por los valores, cuando yo me rijo por esta actitud cualitativa de la vida, lo que tengo es compromiso. El compromiso nace porque un valor se adhirió a mí y lo trato de vivir todo el tiempo. El compromiso es justamente el haber encarnado un valor. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un valor encarnado que se hace operativo. Es eso. Si yo creo que la generosidad es un valor fundamental en mi vida y lo trato de vivir yo y trato de llevarlo operativamente, se transforma en una virtud. Para que un valor se transforme en una virtud se requiere que uno se comprometa con ese valor. Entonces, desde este lugar, por ejemplo, mi abuela, como les nombré ayer, ella me decía una frase que ahora tiene más vida para mí. Miren, cuando uno tiene una mirada cuantitativa de la vida, lo que lo rige es la ambición. Cuando uno tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que lo rige es la aspiración. Y mi abuelita me decía, Robert, en la vida tenés que tener pocas ambiciones y grandes aspiraciones. Ella lo repetía como una frase hecha, ahora para mí tiene vida. Porque ahora me doy cuenta que lo que ella me estaba diciendo es que no está mal que tengamos ambiciones. No está mal que tengamos ambiciones de carros y de todo eso, está todo bien, pero todas esas ambiciones tienen que estar en función de una aspiración cualitativa de la vida. La ambición, la palabra ambición es correr tras lo que veo. La persona ambiciosa siempre está ansiosa porque siempre corre tras algo. En cambio, la palabra aspiración es llenarse adentro. Entonces, la aspiración siempre es cualitativa. La ambición me lleva al exceso. La aspiración me lleva a la excelencia. Gracias. Por eso entonces, cuando miro a la realidad cuantitativamente, solamente veo cosas, objetos. Cuando miro a la realidad cualitativamente, lo que veo es ámbitos de encuentro. Cuando miro la realidad cuantitativamente, lo que quiero es ganar y no perder. Cuando miro a la realidad cualitativamente, lo que aspiro es siempre aprender. Esto es dar y recibir, así se aprende. Cada uno de ustedes, para progresar en todo lo que están haciendo, tienen que crear un ámbito de tal donde las personas se sientan confiadas y seguras que lo que ustedes están compartiendo es lo que ustedes están convencidas que es lo mejor. Y desde ese lugar, crear el ámbito para que las personas puedan sentir que también pueden avanzar en lo que necesitan ellos para crecer. Crear ámbitos supone crear un ambiente donde la naturalidad, la franqueza, la transparencia, el servicio es fundamental. Hay una frase tan linda que es un apotegma muy conocido que dice así: gana más el que sirve mejor. Qué simple. Esto está en la cultura general. Gana más el que sirve mejor. Porque cuando tú tienes una actitud de servicio, enseguida atraes a personas. Cuando tú, aunque sea un cargo jerárquico, tú sientes que estás sirviendo, enseguida las personas se te acercan. Esto lo aprendí, gracias a Dios, a lo largo de toda mi vida. Cada vez que sirvo, cada vez que trato de servir, se multiplican los agradecimientos. Cuando veo a personas que tratan de ponerse en un lugar donde tratan de marcar una superioridad en algo, en lo que fuera, noto que las personas se reactivan. A veces siento que todo lo que digo puede llegar a muchas personas solamente porque lo que intento con todo mi ser es servir, es lo más que siento. Por eso creo que produce el eco que produce, pero es totalmente de corazón,
esto es así. A mis 49 años esto aprendí. Cuando lo que hago es servir, siempre la vida me responde y me devuelve tantas cosas. Entonces, no hago más que compartirles lo que vivo. Cuando ustedes en cada pequeña situación de vida que tengan en la organización lo vivan de esta manera, van a ver que se genera una corriente especial. Empieza uno a atraer. Entonces, cuando uno entiende que la vida es crear un ámbito donde estoy sirviendo, es precioso. No hay cosa más linda que una mujer que, al darte, con todo respeto, no es la única función de la mujer, no me entiendan mal, pero cuando una mujer te sirve un plato de comidas con amor, como un servicio, uno siente que esa comida tiene algo especial. Las comidas de mi abuela seguramente que no tienen comparación, porque ahí hay algo, está cargado con algo. Cuando alguien te da la mano con una actitud de servicio, está cargado de algo. No olvidemos nunca que cuando una persona está sirviendo, como decía Ernesto ayer, genera confianza y una organización genera credibilidad. Cuando las personas que están aquí arriba están sirviendo, generan confianza y toda la organización genera credibilidad. ¿Me entienden? Esto es esencial. Y por eso entonces, cuando yo miro la vida cuantitativamente, lo que solamente veo son hechos. Cuando miro la vida cualitativamente, lo que veo son acontecimientos. Miren, cuando uno mira la vida cuantitativamente, voy a poner un ejemplo que es fácil. La pesca es una actividad. Yo la puedo mirar cuantitativamente o cualitativamente. A mí me encanta la pesca, me encanta. Porque un familiar mío cuando era chico me llevó a pescar y me enseñó que pescar no era sacar peces del agua. Más aún, me enseñó que pescar no era venir cargado de peces y contento por la cantidad de peces que había. Pescar era todo un ámbito, todo un acontecimiento, era toda una situación donde había valores y cosas que se vivían. Me enseñó el valor de preparar las cosas, de la paciencia, de la contemplación de la naturaleza, de cambiar de lugares, de esperar el pique, del diálogo, de ese mate compartido mientras se hacía el amanecer. ¿Cuántas cosas que rodean a la actividad de la pesca cuando la miro cualitativamente? ¿Por qué? Al punto tal de que si sacábamos o no peces no era importante, lo importante es todo eso. Era la ida, la vuelta, el regreso, el diálogo, etc. Uno se daba cuenta que cuando uno miraba, cuando yo vivía esos momentos, venía cargado de tantas cosas más que de peces. A veces devolvíamos los peces al agua. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno mira algo cualitativamente ve mucho más. Entonces, cuando la persona entiende que la pesca es sacar peces, se queda lamentablemente viendo hechos. La diferencia entre un hecho y un acontecimiento tiene que ver justamente en lo siguiente. Cenar puede ser un hecho. Si lo veo como un hecho, es un lugar donde se juntan las personas para comer. O lo puedo ver como un acontecimiento, como una oportunidad de encontrarnos, de compartir. Entonces la comida pasa a ser menos importante. Lo más importante es el diálogo. Lo más importante es lo que compartimos de vivencias. Y ahí es importante entender esto. Cuando miro cuantitativamente una familia, puedo ver una casa, personas que conviven. Una cosa es convivir y otra es convivencia. Cuando miro, en cambio, cualitativamente una casa, veo un hogar. Entonces, en un hogar hay convivencia, en una casa se convive. Los animales también conviven. Los que hacemos convivencia somos nosotros. En un hogar realmente se aprende a compartir vivencias. Y la calidad de esa familia está en cómo comparten sus vivencias. ¿Qué te pasó? ¿Qué te aconteció? Como decía ayer, cuando mi diálogo solamente son noticieros de hechos, es un nivel. En cambio, cuando yo realmente miro la vida cualitativamente, no me importa lo que te pasó, sino lo que hiciste con lo que te pasó, o lo que aprendiste de lo que te pasó. Entonces, un encuentro familiar en una mesa es una oportunidad de contarnos qué te aconteció. Si no te aconteció nada, y bueno, lamentablemente algo te está faltando aprender. Qué bueno es que aprendamos a compartir vivencias, que no significa solamente contar cosas dramáticas, sino, repito,
es qué aprendiste de esa situación agradable o desagradable. La calidad de nuestra vida pasa por qué tipo de vivencias compartimos entre nosotros. Lo que hace que los adolescentes no se quieran levantar de la mesa es que realmente en ese diálogo compartimos vivencias. Cuando compartimos problemas, o esa es la oportunidad para decirle todo lo que no le puedo decir porque no está nunca, entonces agarro ahí en la mesa y le digo todo, lamentablemente nadie quiere quedarse sentado. Y ahora sí, miren esto. Cuando pienso esta manera cuantitativa de la vida y cualitativa, y entendiendo siempre que la cantidad está en función de la calidad, que el tener está en función del ser, que nunca debo pensar que por tener más debo ser peor. El día que por tener más deje de ser mejor o pierda mi calidad de ser, no vale la pena pagar el precio. Cuando mi tener está en función de mi ser, bendito sea. Si todos los que crecemos aquí cuantitativamente en dinero y en oportunidades económicas nos permite ser mejor nosotros y nuestros hijos y nuestra familia, bendito sea, bendito sea. Si por tener pierdo lo que soy, no vale la pena, nunca. Entonces, qué importante, y entendamos juntos esto, qué importante que una organización que tiene fines de lucro me ponga aquí a decir esto, ¿me entienden? Porque ahora me entienden que no es... Gracias. Es así. Gracias. Es así porque ya la experiencia de cualquier organización donde las personas solamente buscan tener, terminan canibalísticamente comiéndose entre sí. En cambio, cuando el tener está en función del ser, bendito sea, porque teniendo más soy mejor. Ese es el criterio de vida. Por eso, saquemos de nuestra vida el concepto de que no tener es mejor que tener. El arte de vivir, la artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente, es saber tener. Ese es el problema. No es tener poco o mucho, es saber lo que tengo que tener. Bendito sea si tengo mucho, pero si sé tenerlo. Y entonces sí, creo que hay que aprender a saber tener. Lo importante es que esto esté calado bien a fondo, porque cuando se llegue a ese momento de tener, ustedes puedan sentir las oportunidades para seguir creciendo como personas. Y entonces sí, nunca el tener va a ser una trampa, nunca, porque adentro mío, desde que empecé, tuve claro lo que estoy diciendo ahora. Entonces, desde este lugar, tomen aire y grabemos juntos esto, miren. La persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida, lo que busca, lo que quiere, lo que ambiciona siempre es el éxito. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que aspira, lo que quiere vivir plenamente todos los días en su vida, es su ideal de vida. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida busca vivir plenamente su ideal de vida. Pero Roberto, ¿está mal el éxito? No. Cuando el éxito está en función del ideal de vida, ese éxito es bueno para esa persona y para todos los demás. Ojalá que todas las personas que tienen ideales en la vida sean exitosas, porque si son exitosas van a poder hacer mucho bien. Por lo tanto, el éxito no es ni bueno ni malo. El éxito, cuando solamente es para mí o buscando mi propio beneficio únicamente, siempre es destructivo. Aunque a veces me siento muy bien con el éxito, siempre es destructivo. Cuando el éxito está en función de un ideal de vida, ese éxito es constructivo. Por eso tenemos que entender claro qué es el ideal de vida. Y lo tenemos que entender claro por dos motivos. Porque el ideal de vida es algo que va a tener que ver con mi propia vida. Pero la misión en la vida de todos los que estamos aquí, atención por favor, la misión en la vida de todos los que estamos aquí es tratar de que ese ideal de vida sea compartido y vivido por todos los demás. Quiere decir que la misión en la vida de una persona es tratar de que ese ideal de vida propio sea contagiado y vivido por todos los demás, en el ámbito que sea, familiar o público. Esa es nuestra misión en la vida. Por eso, si esta es la misión en la vida,
La pregunta clave es que, ¿cuál es, Roberto, mi ideal de vida? ¿Cuál es mi ideal de vida? ¿Cuál es tu ideal de vida?